Estamos de vuelta aquí en nuestro último bloque en Visión STEAM PI por las pantallas de Educanal, justamente con modelos predictivos. Y queremos saber qué se viene ahora con estos modelos que se estuvieron utilizando y cuáles se utilizarán para poder medir esta segunda fase. Si podrías graficarnos un poco, Rubén, sería fantástico. Bueno, Lili, como casi siempre trato de ser didáctico, así que tengo que valerme de vuelta de mi presentación. Rapidito la paso y te digo básicamente qué es lo que estamos mirando, ¿no? Lo primero que yo les recomendaría es mirar un poquitito ese famoso ROE, porque estamos en una etapa que básicamente, si bien estamos mirando a muy corto plazo cómo va variando ese ROE, que es ese de cuánta gente infecta a un infectado, que es fundamental, y nosotros como seres humanos tenemos que protegernos, ¿no? Tenemos que mirar ese ROE por donde anda. Ese ROE supera a 1, ahí tenemos un serio problema, con la infección va a crecer. Si ese ROE está por debajo de 1, es decir, si 10 infectan a 9, estamos bien porque básicamente va decreciendo la infección y ahí estamos fantásticos. Nosotros por las estimaciones que venimos viendo, vemos que básicamente desde que empezó la pandemia en Paraguay, el ROE va cayendo del umbral de 1. Si ustedes se fijan, una curva bastante matemática, pero a los 70 días teníamos un ROE muy pequeñito, por debajo de 0,5, casi no se infectaba a nadie, evidentemente. Y en los últimos tiempos estamos viendo que está creciendo un poquito en los últimos días. Muy lento, pero empieza a crecer. Esto para nosotros es un tablero que tenemos que mirar ese ROE, tenemos que mirarlo. Y eso habla de la velocidad de duplicación de casos y de contagio. Esto es fundamental, ¿no? Para tomar las alertas precisas a nivel de empresa, a nivel social, a nivel de todo el mundo. Es decir, esto no puede ser un consumo solo de los que manejan esto. A nivel popular tenemos que todos mirar ese ROE, ¿eh? Es como un índice que nos va diciendo por dónde vamos. ¿Qué vimos nosotros muy rapidito? Vimos que si el ROE, para irme un poquito a la pregunta tuya bien concreta, Lilian, que si el ROE rondaba 1,5, si andaba en 1,5, nosotros en nuestro modelo vimos que el sistema de salud iba a demandar alrededor de UTI, camas de terapia intensiva, casi también 400 y pico de camas de terapia intensiva, que teníamos que tenerla listo para poder transitar en este episodio. Y básicamente casi 1000 camas para enfermos que no estuvieran tan graves, enfermos básicamente moderados. Entonces, de 1.5 para abajo quizás podemos satisfacer esa demanda. Nuestro problema, que tenemos que estar muy alerta, es cuando ese ROE se va a 3 o a 2 y algo. Fíjense que si se va a 3 es un desborde, porque si se va a 3 estamos necesitando casi más de 1.500 camas de terapia intensiva y casi más de 3.000, casi 4.000 camas, básicamente para pacientes básicamente que tengan un estado medio que grave. Si el ROE anda por 2, andamos casi en 1.000, es decir, estamos rozando quizás esa demanda a nivel de salud, que sería bien complicado. Y el desborde hay que tenerlo en cuenta, evidentemente también mata mucha gente también este tipo de temas, ¿no? Entonces, lo que estamos mirando hoy en día, estamos vigilando mucho ese ROE constantemente y muy rapidito, hacemos una encuesta de percepción que la estamos haciendo monitoreada en el tiempo, y esto básicamente fue un pedido del sector privado para nosotros, muy importante, y tiene que ver con la percepción de temor que siente la gente. Es decir, hicimos un relevamiento que comprendió lo que fue alrededor de los primeros 15 días de mayo. Ahora estamos haciendo el segundo relevamiento. ¿Qué fue lo que vimos? Que en ese periodo había, de un 100% de los entrevistados que hicimos, básicamente, había un 24% que sentía mucho temor, así te lo decía, un temor enorme, que quizás esos fueron los que se quedaron en la casa y tomaron la mayor cantidad de medidas. Y había un 58%, evidentemente, que sintió un poquito de miedo, que sumado al 24%, estamos hablando casi de un 70 y pico % de gente que dijo, esto es algo serio, esto es bien complejo. Y eso me sirve para corroborar un poco lo que veníamos diciendo con un poquito este sentido de temor y el acatamiento de las medidas rápidamente. Vamos a ver la medición actual que nos dice, ¿no? Muchas gracias, Rubén. Y rescato también los datos estadísticos que mencionabas en relación a los escenarios que ibas mencionando en cuanto a la cantidad de camas para la unidad de terapia intensiva y también de internados. Justamente quería comentar que hicimos la consulta al Ministerio de Salud y actualmente están teniendo 250 camas para el área de terapias intensivas y 1.250 camas para el área de internado
que creo que son números muy auspiciosos en relación a lo que se está viviendo hoy. Y entiendo que el ministro prometía algo así como 300 camas de terapia, que está a muy poco de cumplirse, ¿verdad? Pastor, queremos saber también en relación a lo que ya mencionábamos y comentábamos de inmunidad del rebaño. ¿De qué se trataría eso, Pastor? Creo que es un punto importante de tocar, ya que en muchos medios y mucha gente habló en esferas de decisión como una estrategia alternativa a la inmunidad de rebaño. Me voy a remitir a un significado matemático simple de lo que es la inmunidad de rebaño, la forma en que sería una forma rápida de aproximarlo. Se calcula en función a el RO, el R nulo, el R nulo en una población, que es el número que Rubén estuvo mencionando, que nosotros también estimamos y está en torno al valor que había mencionado, que es potencialmente cómo entra una epidemia en una población. O sea, si yo infecto un único individuo o meto un individuo infectado en una población totalmente susceptible, a cuánto potencialmente infectaría esa persona, y eso habla sobre si se va a propagar o no la epidemia. Pero no solamente eso, sino que además sirve para poder calcular cuántas personas uno debería inmunizar, ya sea de forma natural o con una vacuna, para lograr controlar esa epidemia. Y ese numerito fácil de calcular, de forma simple, que va a tener ciertas imprecisiones por ser tan simple, es 1 menos 1 sobre RO. ¿Sí? Y entonces con esa simple fórmula uno podría estimar el costo que tendría en personas que debería infectarse para alcanzar esa inmunidad de rebaño. Y conociendo la tasa de letalidad de la enfermedad, uno podría tener una noción de cuántas personas van a morir a partir de esa estrategia. Y eso es algo bastante fundamental, que sería un modelo simple, un modelo CIR. Uno ya puede tener esa estimación, y cualquier epidemiólogo tiene una noción de cuál es el costo. Entonces, los que están buscando vacunas son muy prudentes en decir, no, todavía nuestra vacuna no es segura, tenemos que hacer más investigación. Sin embargo, muchas esferas políticas en muchos países hablaron a la ligera que la gente se infecte para alcanzar la inmunidad de rebaño. ¿Sí? Eso tenía un costo elevado. Yo creo que en parte también pasaba por ese desconocimiento, tal vez, o simplemente una cuestión de comunicación. Así que noto ese contraste entre hablar a la ligera de inmunidad de rebaño, sabiendo el costo que podría tener en cuanto a vidas humanas, y lo precavido que son los científicos de decir, no, tenemos una vacuna, pero todavía no es segura, nos faltan más meses de investigación. Haciendo ese contraste en cuanto a cómo se comunica los diferentes. Afortunadamente, aquí obviamente no nos jugamos por la inmunidad de rebaño. Así que quería hablar de ese punto. Muchas gracias, Pastor. Muy interesante. Quiero hacer una pequeña precisión en relación a los datos estadísticos que estaba mencionando luego de la ponencia de Rubén, que tenía que ver con datos estadísticos de camas exclusivamente para pacientes COVID o sospechosos, ¿verdad? Ahora, para que no quede ninguna confusión. Bueno, vamos cerrando. Nuestro programa pasó rapidísimo realmente, y comentábamos en el corte con los invitados que tenemos más consultas, porque realmente es un tema muy apasionante y mucho que entender, y mucho que la ciudadanía todavía quiere saber en relación a la proyección, cómo seguimos, ir evaluando por semana. Ya nos comentaba Pastor que ellos desde el Ministerio de Salud están haciendo predicciones semanales, quincenales, y me parece muy interesante poder ver en otra oportunidad todos esos temas pendientes que quedaron en relación a las otras aristas que hoy no pudimos abordar. Igual el programa estuvo sumamente interesante y aprendimos mucho con Lilian. Entonces, queremos agradecer la presencia de Rubén Castillo, director de ABC Consultores. Muchas gracias, Rubén, por la presencia. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por convocarnos y hablar un poquito, tener la oportunidad de hablar algo de ciencia, ¿no? Mucho más que especulación, hablar con datos sobre la evidencia empírica, que es lo fundamental en este caso. Y aprovechar que ahora la ciencia es la protagonista de todo, ¿verdad? Vamos a aprovechar y vamos a posicionarla nuevamente a la ciencia. Ya nos decían otros científicos que tuvimos como invitados. Pastor Pérez, queremos también agradecerte la presencia por todo lo que hoy viniste a comentarnos, a enseñarnos y a ilustrar de una forma magistral. Muchas gracias, Pastor.
Le agradezco también por la oportunidad de poder comunicar a la gente sobre este tema. En Paraguay solemos decir generalmente país más y cuando algo que se dice con autoridad y se debe cumplir. Entonces, estos espacios para tratar de explicarle a la gente por qué se toman ciertas decisiones, creo que son muy importantes también porque de esa manera la sociedad entiende las razones, las diferentes decisiones que se van tomando. Tal cual. Muchas gracias por la presencia, Pastor. Y ya le comprometimos, le cuento a la audiencia, tanto Rubén o Pastor, vamos a tener un modelo matemático predictivo volumen 2, porque hay muchas cosas que no pudimos abordar. También queremos recordarte las direcciones de nuestras redes sociales, Visiones Team PI. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y también recordarte de nuestro canal online de YouTube, Visiones Team PI, para que puedas volver a ver los programas que te perdiste, o poder recompartir con quien quieras. Entonces, muchas gracias por estar allí del otro lado y acompañarnos y sugerirnos por todo lo que estamos realizando aquí, difundiendo conocimiento. ¿Nos estamos yendo, Lilian? Sí, nos estamos yendo, pero contentísimos de un programa muy fructífero porque aprendimos mucho, como bien ya lo dijiste. Agradecemos a estos expertos y así como dijo Pastor, me quedo con esa palabra que dijo PAI más EI. Y bueno, desde la boca de los científicos ya nos dijeron, acá en Educanal, un canal temático que justamente estamos con la ciencia y la salud. Muchas gracias a nuestros auspiciantes que hacen posible que Visiones Team te pueda llegar a tu casa. Así es que agradecemos a la entidad binacional Yacyretá, también agradecemos a la empresa CETEL con sus laboratorios virtuales. Nos vemos mañana, no te lo pierdas, siempre aquí hay ciencia.